Los programas de cumplimiento que vamos a abordar hoy básicamente son dos. El primero es el de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación y proliferación de armas de destrucción masiva, SAGRILAB. Este programa de cumplimiento, la entidad del gobierno que lo vigila es la Superintendencia de Sociedades. La Superintendencia de Sociedades tiene una circular básica jurídica, del 24 de diciembre, la 100.000 o 40 número 16, es la que rige el marco para los programas de lavado de activos SAGRILAB. En esta norma se expresa claramente quién es el órgano superior dentro de la compañía que debe aprobar y gestionar cada una de las actividades enmarcadas en este programa. Adicionalmente, la Superintendencia de Sociedades en esta circular indica cuáles son los reportes que se tienen que realizar. Y básicamente, para el programa de SAGRILAB se deben hacer varios reportes, que es nombrar al oficial de cumplimiento e informarle a la Superintendencia de Sociedades, ese se conoce como el informe 58, y adicionalmente para el programa de lavado de activos se tiene que entregar un programa o un informe que se conoce como el informe 50. Para este año, para el año 2023, aún la Superintendencia de Sociedades no ha indicado en qué fecha se debe presentar este informe. Esperamos ya que a mediados del segundo semestre de este año ya tengamos las fechas, pero este es un documento que es de obligatorio cumplimiento para todas las entidades que tienen los programas de lavado de activos. Adicionalmente, este programa de SAGRILAB obliga de forma trimestral a hacer unos reportes a las entidades de control y puntualmente a la UIAF acá en Colombia. Que básicamente uno debe indicar en ese trimestre si al interior de la compañía se han presentado operaciones sospechosas que se deban reportar o una ausencia de operación sospechosa. Vale la pena mencionar que estos reportes simplemente si se genera una alerta se debe reportar, no es algo concluyente que deba tener el oficial de cumplimiento, simplemente si se genera una alerta se debe informar, ya que la autoridad que debe hacer el análisis de si esa información tiene esa relevancia necesaria es la UIAF, pero la obligación del oficial de cumplimiento es, se genera una alerta, informa. Esa es la importancia de esos reportes de manera trimestral. Bien, otro programa también que es generado bajo la norma de la Superintendencia de Sociedades es el Programa de Transparencia y Ética Empresarial, denominado PTEE, que de igual forma el máximo órgano social al interior que lo debe aprobar en la compañía. Y de igual forma que el de SAGRILAB se debe generar un informe anual que es conocido como el informe 52, en donde básicamente se recoge la información que se tiene establecida en el manual, quién es el oficial de cumplimiento, cuáles son las señales de alerta que se tienen establecidas, si han habido actualizaciones o cambios. De igual forma, este informe 52 aún no hay una fecha para reportarlo. Esperemos a mediados del segundo semestre del 2023 poderlo hacer. Pero pues estos informes lo deben presentar las empresas que estaban obligadas o tenían un programa el año 2022. Las nuevas empresas obligadas o los sujetos que en el año 2023 deben cumplir con este programa, no es necesario que lo presenten. Simplemente tienen que notificar que tienen un programa y que han nominado a un oficial de cumplimiento. Repito, los informes 50 y 52 solamente son para los obligados que estaban vigentes en el año 2022. Bien, adicional a este informe se debe reportar a la Secretaría de Transparencia en caso de conocer un hecho de corrupción y soborno transnacional. Y quiero precisar algo acá bien importante. El programa de lavado de activos lo que busca mitigar son los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo. El programa de SAGRILAB. El programa de transparencia y ética empresarial lo que mitiga son los riesgos de corrupción y soborno transnacional. ¿Por qué esta aclaración? Porque en el caso que se presente un evento de corrupción y soborno transnacional, a la entidad que se le debe informar es a la Secretaría de Transparencia.
En caso que se presente una alerta frente a un riesgo de lavado de activos, una alerta nos tiene que ser confirmada, se le debe informar a la UDIAF. Por eso esa diferencia de cada una de las entidades a las que se le debe hacer este reporte. Bien. El tercer programa es el de protección de datos personales. Este marco regulatorio está bajo la supervisión de la Superintendencia de Industria y Comercio. De igual forma, el máximo órgano social al interior de la compañía es el que se encarga de aprobar el manual y el oficial de cumplimiento de protección de datos personales debe presentar un informe de su gestión de forma anual. Y adicionalmente debe hacer unos reportes cada 2 veces al año de los registros de las bases de datos que tiene al interior la empresa. Pero más adelante Alejandra les dará detalles de este programa para el entendimiento de todos los presentes. Bien, la Secretaría Jurídica de la Alcaldía Mayor de Bogotá el año pasado generó una circular en donde a todas las entidades sin ánimo de lucro, de acuerdo a unos topes de ingresos activos, debían implementar un programa de transparencia y ética empresarial. Este programa de transparencia y ética empresarial, de igual forma se tenía que dar aviso y conocimiento al máximo órgano social de la empresa y se le debía informar a la Alcaldía Mayor de Bogotá quién era el oficial de cumplimiento, remitir el programa y como el programa de transparencia y ética empresarial generado por la Superintendencia de Sociedades, en caso de presentar una alerta, informar. Bien, entonces estos son los 4 programas que vamos a abordar en este webinar. Continuamos. Bien, vamos a ver en detalle cada uno de estos programas. Y inicio por el último que mencioné para que sigamos esa línea. Entonces, el programa de transparencia y ética empresarial para las entidades sin ánimo de lucro tiene dos elementos bien importantes de acuerdo a su nivel de ingresos o activos. Las entidades sin ánimo de lucro, de acuerdo a sus ingresos, que tengan unos ingresos superiores a 1.000 salarios mínimos, debe hacer un programa de ética empresarial integral. Y las que estén por debajo de ese rango deben implementar un programa de transparencia y ética empresarial simplificado. Básicamente está en un tema de controles, de documentación del manual. Sí, de alguna manera es un poco más suave o frente al principal, pero básicamente lo que busca es mitigar los riesgos asociados a corrupción y a soborno transnacional. Estos programas deben incluir dentro de su política un protocolo que incluya si hay una entrega y ofrecimiento de regalos, cuál es la política que se tiene, si se van a hacer contribuciones políticas, se debe establecer dentro del manual. Adicionalmente, este documento o el manual tiene que tener un mecanismo de debida diligencia que no es más que conocer a mi contraparte, quienes están involucrados con mi entidad sin ánimo de lucro. Adicionalmente, debo establecer cuáles son los controles y las auditorías que voy a hacer para verificar el cumplimiento de lo establecido. Y en caso de que se llegue a presentar un incumplimiento de cada una de las actividades que he enumerado en el manual, debo definir cuál es el proceso interno que se va a seguir y las sanciones que van a tener en caso de ese incumplimiento. Bien. Ahora, este es el programa de transparencia y ética empresarial que es emitido o vigilado por la Superintendencia de Sociedades. Y básicamente lo que se busca con este programa, igual que el anterior, es crear una cultura ética y transparente dentro de las empresas, buscando mitigar los riesgos de corrupción y soborno transnacional. Y en caso de que tenga una alerta frente a la operación que he desarrollado en mi compañía, debo informarlo de manera inmediata a las entidades de control. Y ellos se van a encargar de verificar o analizar que la información que estoy entregando tiene el sentido o hacen los análisis correspondientes. Pero tal vez aquí lo más importante es que si se genera una alerta, yo la debo informar. Como oficial de cumplimiento, que es la persona encargada de monitorearlo, debo compartirlo con las autoridades pertinentes. Ya las autoridades pertinentes
confirmarán si esta información tiene la importancia o la relevancia para continuar un proceso. Pero yo como compañía debo informar a las autoridades de una alerta que se ha establecido con base en mis manuales. Bien, frente al programa de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación y proliferación de armas de destrucción masiva, SAGRILAS, lo que se pretende con este programa y lo que busca es prevenir y detectar los riesgos de financiación del terrorismo, lavado de activos y financiación y proliferación de armas de destrucción masiva. ¿Cómo hago esta prevención y esta detección? Por medio de un manual donde establezca cuáles son los procedimientos que debe seguir la compañía, cuáles son los controles y riesgos a los que estoy asociado. Y cada compañía tiene, o cada sector de la economía tiene unas condiciones diferentes y una particularidad. Por eso los controles que voy a asociar a cada compañía tienen que ser dirigidos al sector al que pertenezco. Y con base en esos riesgos que he identificado, genero unos controles y mitigo que no se me vaya a materializar ningún riesgo. Y en caso de que ese control que he establecido haya sido vulnerado o se haya materializado un riesgo, lo informo de manera inmediata a la OIAF mediante un reporte de operación sospechosa, como se denomina, ROS. O en caso que en ese trimestre, como lo mencionaba anteriormente, que se deben realizar los reportes, si no se ha presentado ninguna operación, informo a la autoridad, a la UIAF, que en ese periodo de tiempo no se presentó ninguna situación sospechosa que deba ser de conocimiento para ellos. Bien, como lo he mencionado anteriormente, la figura al interior de la compañía, que es responsable de monitorear y verificar que se cumpla lo establecido en los manuales, es el oficial de cumplimiento. El oficial de cumplimiento tiene unas características muy puntuales con base en la norma, que las estamos acá viendo en esta presentación. Y este oficial de cumplimiento, bien sea para mitigar los riesgos de lavado de activos o para mitigar los riesgos de corrupción y soborno transnacional, que es el programa de transparencia y ética empresarial, tiene que tener unas condiciones puntuales. Y básicamente es, y tal vez lo más importante, es su independencia dentro de la compañía, ya que al tener esa independencia en la compañía le permite tomar las acciones necesarias. Claro está, ir de la mano con la administración, pero la independencia le permite generar sus reportes en caso de que se quiera, necesite presentar, generar las alertas y sobre todo trabajar de la mano con la administración para que si los procedimientos que se tienen establecidos o los controles son vulnerables, actualizarlos y generar un control robusto de tal manera que se busque mitigar el riesgo. Es por eso que este oficial de cumplimiento tiene que tener un conocimiento previo y certificado en temas, bien sea de lavado de activos o corrupción y soborno transnacional, porque estos cursos o estas experiencia que se adquiera técnicamente o académicamente va a permitir proteger los intereses de la compañía y asegurar que cumple con lo establecido. Para eso, el oficial de cumplimiento pues debe contar con el apoyo de un equipo de trabajo, unos elementos técnicos para procesar la información en el entendido que el volumen de operaciones que pueda tener una compañía es importante, pues debe contar con los recursos técnicos que le permita que su gestión sea la adecuada.